Saludos a todos, mi nombre es Marilia Díaz, soy enfermera en San Juan, Puerto Rico, y hoy vengo a hablarles un poquitito sobre las infecciones que se relacionan con los catéteres urinarios. Y lo primero que quiero es darle las gracias a ustedes por haberme invitado a estar aquí con ustedes, demostrando que somos un equipo multidisciplinario de salud del que atiende a los pacientes críticamente enfermos y adicional porque toda esta jornada la estamos haciendo por la salud de nuestro amigo, el doctor Carlos Orellana. Y ciertamente cuando hablamos de infecciones asociadas a los catéteres urinarios, tenemos que recordar que las infecciones del tracto urinario son una de las causas más comunes de la sepsis. Que estas infecciones son de las infecciones más comunes que asociamos a los servicios de salud y que la mayoría de estas infecciones están asociadas al uso de una sonda urinaria. Sabemos que a nivel mundial estas infecciones está más que demostrado estadísticamente que son de las más preocupantes, todas las que son asociadas al uso de ese catéter urinario. Así que tenemos un problema, lo tenemos hace muchísimos años, y haciendo exactamente lo mismo no lo vamos a lograr tener un resultado diferente, así que vamos a buscar hacer cambios. Y de eso es de lo que se trata esta conferencia, de aprender un poquitito cosas que tal vez no estamos haciendo, que podemos comenzar a hacer para ayudar a disminuir esas infecciones asociadas al catéter urinario. Y cuando hablamos de estos cambios que tenemos que hacer y cuando hablamos de estos problemas que tenemos asociados a la salud, siempre pienso en el caso de la niña Josie King. Esta es una nena de apenas añito y medio que cae en una bañera llena de agua caliente, se quema y la llevan al hospital, es tratada en el hospital y ya pocos días antes de la niña salir de alta, la mamá nota que cuando el enfermero va y baña a la nena trata de chupar el paño que están utilizando con agua para bañarla. Y eso le estuvo curioso a la mamá. El personal de enfermería le dijo que eso era normal, que no tenía nada que preocuparse. Ella acostaba a la nena y veía que la nena viraba los ojitos hacia atrás y le dijeron pues que eso no tenía que preocuparse por eso. Pero ella siguió preocupada, pide hablar con el médico da una orden entonces de que la niña ya no esté en nada por boca y se le permita dar alimento. La niña toma jugo, casi 1 litro de jugo de una sola vez y la niña en el momento mejora, pero con el paso de las horas la niña vuelve a deteriorar en su estado de salud al punto que 2 días después la niña fallece. Hoy sabemos que una de las causas para la niña fallecer fue la sepsis. Así que ciertamente queremos evitar esas infecciones que puedan estar asociadas a los servicios de salud que estamos dando. Y cuando hablamos de la sonda urinaria, esta no es para todos los pacientes. No por el hecho de que el paciente entre a la UCI ya tiene que tener una sonda urinaria. No, hay unos criterios que son los que tenemos que tomar en consideración. Uno de ellos es que el paciente tenga retención de orina o que haya alguna obstrucción de la salida de esa orina, que queramos medirle el ingreso y el egreso de líquidos a este paciente. Y eso es algo que típicamente hacemos en la UCI. Pero ¿por cuánto tiempo yo quiero estar midiendo este ingreso y egreso de líquidos? Yo quiero estar midiéndolo por 1 semana, por 2 semanas. Mi paciente todavía necesita que tengamos esa medida exacta o ya podemos trabajarlo de una manera diferente, ¿verdad? Si mi paciente está mejorando, ¿debo necesitar todavía mantener esa sonda urinaria? Usamos sondas urinarias para algunos procedimientos quirúrgicos. Ciertamente hay procedimientos que es necesario que el paciente tenga la sonda. Pero una vez más nos preguntamos por cuánto tiempo después de terminada la cirugía requiere esa sonda. Y sabemos que para una gran parte de las cirugías, tan lejos como el segundo día postoperatorio es el día que ya se deben descontinuar todas las sondas. O tan cercano como inmediatamente terminada la cirugía, eliminamos la sonda.
También para asistir en la curación de heridas que sean sacrales o perianales en aquellos pacientes que tengan incontinencia, los pacientes que tenemos inmovilizados por un periodo prolongado de tiempo. Y aunque esto no le aplica a la UCI, también lo podemos utilizar como comodidad al final de la vida de estos pacientes que ya están en ese periodo de transición y próximos a fallecer. ¿De qué otra manera, además de buscar aquellas y justificar aquellos casos que realmente necesitan el catéter urinario, de qué otra manera las podemos evitar las infecciones? Con el lavado de manos. Recordemos que el uso de un guante no elimina el lavado de manos. Nos lavamos las manos, nos colocamos guantes, hacemos la tarea, nos removemos los guantes y volvemos a lavarnos las manos. Y eso es algo donde fallamos grandemente. Y sobre todo cuando comenzó la pandemia nos dimos cuenta de cuán poco nos lavábamos las manos versus cuánto realmente lo necesitamos hacer. Porque ahí empezamos a estar más pendientes de qué yo toco y cómo me lavo las manos y cuándo. Así que tenemos que mantener ese pensamiento de cuántas veces o cada vez que hago qué me debo lavar las manos y ya está determinado cuáles son los 5 momentos en los que nos lavamos las manos. Bien pendiente a la inserción de ese catéter. No piense que porque este enfermero lleva 15 años trabajando en la UCI, lo hace perfectamente bien. No, en algún momento alguien tiene que detenerse y observar cómo está haciendo el procedimiento para asegurarnos que se está haciendo correctamente. Cuando recibimos personal nuevo en la unidad, personal de enfermería nuevo en la unidad, también tenemos que hacer un detente y evaluar cómo está haciendo esa inserción de ese catéter urinario. Porque si no mantiene el equipo estéril, ahí ya vamos a tener la primera puerta de entrada de la infección hacia el paciente. Ojo, también el tamaño del catéter que yo voy a utilizar. Debo utilizar el de menor tamaño para insertar y no el de mayor tamaño porque se me va a crear un trauma al paciente. Tengo que asegurar esta sonda de manera que no haya un desplazamiento, que no haya un movimiento, que no le creemos un trauma al paciente. Y vienen equipos sofisticados que están a la venta que podemos utilizar para evitar estos movimientos, pero también podemos utilizar cinta adhesiva de la que usamos para sujetar los catéteres intravenosos y hacemos básicamente lo que venga en esas láminas como un fijador y podemos fijarle la sonda con algo que es relativamente económico o que tenemos disponible todos. Tenemos que darle el cuidado al área y este cuidado hay que prestar especial atención. ¿Por qué? Porque venimos, tomamos la sonda, limpiamos al paciente el área perianal, pero también limpio la sonda urinaria, pues hay que limpiarla. Tengo que tomar alguna toalla para poder limpiar esa sonda, pero tampoco puede ser cualquier toalla de papel que yo utilice para limpiarlo. No se recomienda tampoco que usted utilice los pañitos que usamos para limpiar a los bebés cuando le cambiamos el pañal. Eso no se recomienda porque esos pañitos que huelen bien rico a bebé y todo eso, la realidad es que no tiene ningún agente antimicrobial. Así que yo estoy limpia, si limpio la sonda con eso o simplemente con una servilleta o con algún papel y con nada más, lo único que hice fue visualmente verlo limpio y que huela rico si uso los pañitos de bebé, pero no estoy limpiando de microorganismos ese catéter, esa sonda. Así que tenemos que utilizar algún agente antimicrobial en el cual yo pueda rociarlo sobre esa sonda urinaria y pueda limpiarla siempre desde el meato hacia la bolsa colectora, porque esa es una puerta de entrada de varias infecciones. La limpieza tampoco debemos utilizar vasijas o lo que llamamos también como palanganas con agua y jabón, sobre todo porque limpiamos y con ese mismo guante con el que limpié vuelvo y meto la mano en la vasija o la palangana y tomo más jabón y más agua y vuelvo y limpio y vuelvo y pongo mi mano allá adentro. Ya yo contaminé esa agua, ya yo contaminé ese envase. ¿Cuán limpio estaba ese envase? ¿Lo limpiamos antes de empezar a hacer este aseo? ¿Se pasó algún agente antimicrobial o antiséptico que me haya limpiado
esta vasija. Así que si tenemos un problema de infecciones asociadas a los catéteres urinarios y estamos usando vasijas o palanganas con el paciente, debemos eliminar este uso inmediatamente. La bolsa colectora siempre tiene que estar por debajo del nivel de la vejiga de mi paciente, pero no tan abajo que toque el suelo. La bolsa en ningún momento debe estar tocando el suelo. Debemos descontinuar aquellas sondas urinarias que ya no necesito. El paciente es capaz de avisar para poder orinar, pues vamos a quitarle esa sonda urinaria. Si el sistema de drenaje no está como un sistema cerrado, esa sonda urinaria no debe permanecer. Debe siempre ser un sistema cerrado. Tengo que estar pendiente que no haya ninguna obstrucción hacia la salida de la orina y la bolsa regularmente estarla vaciando. Por lo menos vaciarla una vez cada 8 horas como mínimo. Si la bolsa se llena antes porque tenemos al paciente en un diurético, debemos también vaciarla con mayor frecuencia para evitar un retorno de esa orina hacia el paciente. No queremos pacientes con sondas urinarias. Le limitamos el movimiento, pacientes que se quieren parar, que quieren ambular, no pueden hacerlo, o si lo hacen, se enredan, es una complicación. Así que ese paciente ya está listo para no tener una sonda urinaria. Además que los pacientes dicen que les molesta y les duele cuando se alan y se lastiman. Los cambios rutinarios debemos olvidarlos. Debemos pensar en todo lo que hemos hablado hasta este momento como las medidas a utilizar para nosotros poder disminuir esas infecciones asociadas al catéter y solo en caso de que todas esas medidas las hayamos hecho y no hayamos logrado un cambio, entonces es que vamos a movernos hacia los cambios rutinarios de los catéteres. ¿Cuándo entonces lo voy a cambiar? Cuando hay una infección documentada, cuando hay una obstrucción de salida o que el sistema cerrado se comprometió de alguna manera y puede haber ahí una puerta de entrada para la infección. No debemos olvidar la documentación. ¿Por qué estamos colocando esta sonda urinaria? Sobre todo que sea parte de la documentación médica. ¿Por qué este médico está ordenándome esta inserción de esta sonda? Yo como enfermera voy a documentar el día y la hora en que le inserté, el número de catéter que inserté, el egreso que obtuve en ese momento. Cuando la vamos a remover, también documentamos la del día y la hora de la remoción, si fue un evento traumático o sin ningún trauma, si el paciente después de eso ha sido capaz de eliminar orina sin dificultad. Y siempre debe estar documentada la necesidad de aquel paciente que tenga que continuar con la sonda, ¿por qué tiene que continuar con esa sonda? Ciertamente, la educación es la manera en que nosotros podemos trabajar para hacer los cambios en los cuidados de salud que ofrecemos. Así que esta jornada científica es parte de esos cambios para mejorar la atención. Si ustedes tienen la opción de tener una oficina de control de infecciones en el hospital, control de infecciones debe estar pendiente de la cantidad de infecciones que hay por cada 1000 días de sonda urinaria, la cantidad de infecciones que hay en sangre que es secundaria a una infección asociada al uso del catéter urinario. ¿Cuántos catéteres estamos utilizando? ¿Verdad? Y esto lo hacemos en un por ciento, el porciento de utilización de catéteres de la unidad. Y si esta unidad la tenemos en vigilancia, porque hay unos números de una alta incidencia de infecciones, esos datos hay que compartirlos con el personal. Esos datos no se pueden quedar en control de infecciones, esos datos no se pueden quedar en el director médico de la unidad. El personal de enfermería también tiene que conocer cuáles son los problemas que tienen en la unidad con los pacientes, porque van a ser parte de la solución a ese problema. Así que por eso es la importancia de trabajar todos como un equipo, de tomar decisiones como un equipo y que busquemos de qué manera podemos mejorar la atención que le estamos brindando a este paciente. Como les había comentado, la educación es la clave del futuro, es la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor. Así que espero que con toda esta información
puedan llevar cosas diferentes a sus unidades de trabajo y puedan crear un ambiente de cuidado mucho más seguro para todos y cada uno de nuestros pacientes. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación y por la atención que me han prestado en este momento.